Evangelio según San Mateo. Colócame allá un versículo, hermana Carolina, por favor. El Evangelio según San Mateo, el versículo 28, el capítulo 28, perdón, y el versículo 19. Bueno, todos son bienvenidos. Qué bueno poderles ver acá, hermanos. Como decía mi esposa, pues también saludamos a los que no vemos acá. Pero qué bueno verles a ustedes acá, hermanos. Nos alegra poderles ver a los que nos acompañan por primera vez el día de hoy. Creo que es la primera vez que vienen acá, ¿verdad? Primera vez. Bienvenidos. Y bienvenido, hermano Juan, también la primera vez, ¿verdad? José, perdón, primera vez. Bien, bienvenidos, gracias a Dios y todos los demás también que ya tenemos ratico de estar acá. Bienvenidos, hermanos, gracias al Señor Jesucristo por podernos reunir acá hoy. Bien, la clase hoy la va a dar mi esposa. Permítame aquí saludar también a los hermanos que están allá en internet. Allá está Daisy. Bueno, Dios le bendiga a Daisy, aquí le extrañamos. También está Lori. Bueno, también saludamos a Lori, Dios les bendiga. Y también saludamos a la hermana Mariana, está ahí, y el hermano Roberto, que Dios les bendiga abundantemente. Doña Clavelita también, que es la mamá de la hermana Mariana, ¿verdad? Sí. Que Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, Mateo 28, 19. ¿Están listos, hermanos? Ahí está. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos por mi esposa que va a la casa de los niños y por mí para que nos hable el Señor también. La va la hermana Betty. Bueno, la hermana Betty la que va a la clase hoy. Vamos a orar que Dios le use también a ella de manera especial. Bendito Señor. Santo es tu nombre, Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, mi Dios, y esperamos que obres en medio nuestro, Señor Jesucristo, a través de tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón, edifícanos, moldéanos, instrúyenos, Señor, que haya revelación del cielo en esta mañana para los que estamos aquí reunidos al estudiar tu palabra. Usa también a nuestra hermana con los niños, Señor. Dale las palabras apropiadas, la estrategia necesaria para que ellos puedan prestar atención y entender el mensaje de tu palabra, Señor. Háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Sienten, tengan la amabilidad. Los niños van a salir a su clase bíblica y todos vamos a estar aquí atentos a lo que vamos a hacer en este rato. También el hermano Wilson está ahí. Dios lo bendiga, hermano Wilson. Aquí extrañamos a todos. No crea que nos hemos olvidado del hermano Wilson, de la hermana Lori, de Daisy, del hermano Roberto y la hermana Mariana, doña Clavelita. Todos aquí son bienvenidos cuando quieran. Aquí todavía hay puestos disponibles, así que aquí caben todavía. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor unos minutos. Sé que hace calor, pero no tanto como hará en el infierno, así que gracias a Dios porque nos sacó de allá, ¿verdad? Y nos tiene ahora ya destinados para su gloria en el cielo. Bien, hermanos, vamos a meditar unos minutos en la palabra de Dios que hemos leído y en otras más que voy a citarles ahora. Pero lo que me propongo hoy es continuar, no terminar. Lo siento por los que no les gusta que uno se alargue mucho, pero es que no alcanzo todavía a terminar hoy. Pero ustedes recuerdan que hace unos días atrás comenzamos a estudiar, o les comencé no a estudiar, sino a mencionar nada más algunos nombres de grupos, de personas que se tiene registro histórico, otros seguramente no tendrán registro histórico, pero ocurrieron, que hablaron en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa enseñanza, hermanos? Una lista larga, como de más de 23 nombres, que algunos son llamados herejes por la tradición eclesiástica, pero igual Dios estaba moviendo en esas personas de manera especial. Y llegamos como hasta 1800 y después en otra enseñanza llegamos al avivamiento que hubo primero en Topeka, Kansas, y luego en Azusa Street, y ahí quedamos, ¿verdad? Ahora sí, ahí estamos en la calle Azusa, les conté que había ido por allá
¿Cuántos de aquí han ido a Los Ángeles? ¿Y ha ido a la calle Azusa, hermana? Bien, en Azusa Street, 1906, Dios hizo algo extraordinario, como hasta, bueno, 3 años de avivamiento continuo, pero eso le prolongó. Ya hoy vamos a contar parte de la historia desde 1906 hasta 1916. Hoy vamos a ver nada más 10 años rapidito. Yo les había dicho que teníamos que llegar hasta 1937, si usted recuerda. No sé si me pusieron cuidado ese día. Yo les dije, nos falta ahora de 1906 a 1937. La próxima vez estudiamos eso, pero no alcancé. Es que es mucho lo que hay que, y hay que ir despacio para poder comprender bien. 1937, ¿por qué? Porque la semana pasada, que fue 12 de mayo, ¿verdad? La semana pasada fue 12 de mayo, ¿o fue la anterior? La pasada, ¿no? ¿O la antes? Sí, creo que fue la anterior. Bien, el 12 de mayo, de todas maneras, creo que fue un miércoles o jueves, se estaba celebrando la llegada, el aniversario número 85 de la llegada del misionero Axel Werner Larsen a Colombia. El misionero Axel Werner Larsen llegó a Colombia el 12 de mayo de 1937. Él lo escribió en una carta. Les mandé ayer un videito. Si no lo vieron tampoco, sáquenle tiempito porque vale la pena verlo, hermanos. Yo creo que no hay un pentecostal, no hay un hermano que vea ese video y no se motive a servir al Señor. Ese video es impresionante, un poco de lo que Dios ha hecho en la historia de 1937 hasta nuestros días. Bueno, lo sacaron cuando fueron los 80 años. Ya van 85 años de historia de la iglesia y esa me la sé mejor. Esa la puedo contar fácilmente. Entonces, falta llegar de 1906 a Azusa Street hasta el 12 de mayo de 1937. De ahí para acá ya la historia es más fácil, incluso con Ecuador también, porque Ecuador fue un hermano de Colombia a llevar la palabra de Dios. Los hermanos, ahora se me fue el nombre, el hermano Peña, Miguel Peña, Miguel Mariano Peña, fue el primer misionero que fue hasta allá. También estuvo, entre otros, el hermano Eliseo, el hermano Eduardo, el hermano Chucho Arias y otros, no sé cuántos más habrán estado por allá predicando la palabra de Dios, pero la historia va ligada ahí. De ahí para acá no la sabemos facilito, pero ¿qué pasó en ese periodo? Es lo que quiero llegarles un ratico, hermanos. Présteme atención, por favor, porque esta parte es muy importante. Algunos lo han llamado el gran conflicto, lo han llamado así el periodo, 1906 a 1916. La información que les voy a compartir no me la he inventado. Hay libros, lo que pasa es que hay que pues, comprarlos y leerlos, pero se puede encontrar la información. Hay bastante registro bibliográfico de esta época. Así que deje de ver Netflix y lea un buen libro y verá que usted se va a educar mejor. Mañana, si usted quiere, le cuento de dónde saqué estos datos. Le doy algunas pistas para que compre unos buenos libros si le interesa y se documente bien. Pero créanme que no es invento mío. Eso está comprobado hasta en diarios, periódicos de circulación aquí en los Estados Unidos, lo que les voy a contar. Entonces, habíamos quedado en un hermano que era de un hermano moreno que llegó a predicar allá, le faltaba un ojo, era todo, dicen algunos historiadores, una figura rechoncha. ¿Qué entiende usted por eso? Cuando dicen así. Gordito. Ustedes lo ven en la foto, William Seymour era un poquito gordito, pues no era muy buen orador, dicen algunos, ¿verdad? Estaba leyendo un libro y después les mando la fotico del párrafo que dice, se le veía más emoción a un poste de electricidad. Usted imagina un predicador así, que se le veía más emoción a un poste, más emotividad a un poste de electricidad. Pero el hombre hablaba y Dios se glorificaba de manera especial. Entonces, páseme la siguiente, hermana Catrina, por favor. Bueno, no, espéreme ahí. Eso fue cuando fuimos allá y todavía, aunque no está ya esa casa y está remodelado, eso es en el centro de Los Ángeles. Sin embargo, la gente todavía va, como fuimos nosotros ese día, una bucetica a conocer allá y a tomando la foto. Había gente ahí, creo que era un muchacho que había de la China y otro grupo ahí, tienen como cara de hispanos además. Estaban orando por él para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo. O sea, el sitio no tiene nada en especial. No crea usted que por pasar por ahí va a hablar en lenguas. No. El sitio no tiene nada en especial, pero algo pasó allá.
que tuvo un impacto mundial. Muchos misioneros, muchos hombres se fueron, venían de otros países de acá, a Susa, allá a Los Ángeles, se llenaban con el poder del Espíritu Santo y salían a predicar a sus países. Muchos avivamientos se iniciaron de esa manera. Entonces, ahí quedamos y la información, siguiente diapositiva, ahora sí. La información de Azusa Street, de todas maneras, tuvo la ventaja Azusa Street de tener a este señor. No sé cómo se pronunciará ese nombre, pero el apellido Badleman, creo, no sé cómo se dirá, pero ese señor era un periodista, era un escritor. Entonces, él ha escrito varios libros sobre uno de esos se llamó así, de la pluma al púlpito, ¿no? Y otro se llamó Azusa Street, ese fue el que me leí, Azusa Street, y él cuenta su testimonio, pues, y tiene varios libros, porque él era periodista, era escritor, y escribió, dejó bien documentado lo que pasó allá, los milagros, el avivamiento, también el desorden que hubo después, la división, todo esto, algo de eso les contaré ahora. Pero antes de pasar adelante, déjenme leer un momentico, antes de pasar adelante tengo que hacerle acá un paréntesis, hermanos. Hay una materia bonita que uno ve en teología que se llama Historia de la Doctrina Cristiana, ¿no? Una materia interesante. Y en esa materia pues se explica de dónde van surgiendo y cómo se van desarrollando las doctrinas a lo largo de la historia. Es bien interesante. Hay algunas doctrinas bíblicas que nosotros compartimos con todos los cristianos, cualquiera sea su denominación. Nosotros creemos, por ejemplo, en la inspiración de la palabra de Dios. Creo que todo cristiano cree en eso. Todo cristiano cree en la divinidad de Jesús, de una o de otra manera. Todo cristiano cree que, por ejemplo, bueno, no todos, pero muchos cristianos creen que Cristo viene pronto por su iglesia, ¿ve? Lo que cantábamos ahora de la segunda venida de Cristo. Muchos creen eso, otros no creen de esa manera, aunque se llamen cristianos. ¿Qué más le digo? La justificación por la fe, por ejemplo, la compartimos con muchos hermanos. La doctrina de la gracia, la doctrina de la fe, se comparten con muchos, pero hay algunas particularidades que ya no todos comienzan a compartir. Entre esas, por ejemplo, el derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No todo el mundo comparte esto. Pentecostales, pues sí hay bastantes, pero no todo cristiano, pues, que se llame de cristiano, es pentecostal. Es más, hay un predicador famoso allá en California, muy famoso, que piensa que los pentecostales más bien es como un fuego extraño, ¿no? Pero porque él no cree en eso, aunque se llama cristiano. Así que ya uno comienza como, bueno, ya aquí hay una diferenciación. Hemos hablado de la historia de los pentecostales, el pentecostés desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Bueno, estamos en 1906 apenas, pero les digo que ya vamos a venir más adelante. Pero no únicamente el avivamiento pentecostal, el hablar en lenguas, el fuego del Espíritu, nos hace particulares a nosotros, aunque se llama iglesia pentecostal. Hay otras doctrinas y a esas me voy a referir ahora en esa enseñanza, por eso les pido por favor que presten atención, abra bien sus ojos, no se quede dormido, ore con los ojos abiertos, que a mí me gusta que oren así, hermanos, a la hora de la predicación nada más por lo menos. Y es lo siguiente, vean, la Biblia enseña claro, por todas partes, usted no me puede mostrar un versículo, un texto, que la Biblia enseñe que hay varios dioses. Eso no existe, por lo menos en la Biblia cristiana, ¿no? Por otra Biblia, por allá que tenga otras cosas, pero en la Biblia, esta Biblia que tengo yo, por lo menos, no hay un versículo que enseñe que hay varios dioses. No, la Biblia enseña que hay un solo Dios. La Biblia, como se conoce, la palabra es monoteísmo. La Biblia enseña el monoteísmo. Es muy fácil, por ejemplo, yo sé que ustedes saben versículos que hablan de un solo Dios. Vamos a escuchar rapidito 5, a ver, dígame una, hermana. Versículos que hablan de un solo Dios, pero así como una lluvia de versículos, un aguacero, pues. Un Señor, una fe, un bautismo, Efesios 4:5, ¿qué más? Oye, Israel, ¿qué? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y usted cuál dijo? Este es Deuteronomio 6:4. ¿Cuál dijo usted, hermano Yomi? ¿Cuál dijo usted?
Ok, el mismo. Bien, ¿qué más? A ver. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. ¿Qué más? A ver, por este lado. Ujú. Que hablen de un solo Dios. Escuchen lo que estoy pidiendo. No un versículo de memoria, no un versículo que hable de un solo Dios. Háganse esa tareita, hermanos. Es bien interesante. Hay bastantes versículos, bastantes. Hay otros que enseñan de la doctrina de la manifestación, de la doctrina del nombre y todo, sí, pero que hable de un solo Dios. Bueno, la Biblia no encuentra usted ni un solo versículo que enseñe que hay varios dioses, no, un solo Dios. En el Antiguo Testamento, ese Dios, en la versión nuestra, por ejemplo, se dio a conocer con la palabra Jehová, que aquí no la traducen, no Jehová. En otras versiones dice el Señor, el Señor. Entonces el versículo dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya. Señor Jehová es el único Dios del Antiguo Testamento. ¿No? ¿O sí? Vuelvo a decir, yo pensé que iba a haber un amén, hermanos. Ayúdenme a ver qué estamos predicando hoy. El Dios, Jehová, Yahvé, el Señor, es el único Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Amén, hermanos, amén, amén, amén. Claro, solamente hay Él. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién dijo eso? Pues el Dios del Antiguo Testamento. Póngale el nombre que quiera, Jehová, Yahvé, Elohim, de todas maneras eso, ese no es el nombre, son los títulos. ¿Qué otro? Mas vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Quién dijo eso? El Dios del Antiguo Testamento. O aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Y ahí podemos hablarle de verdad, bastantes versículos. Creo que alguna vez hicimos aquí la tarea de ver una cantidad de versículos, más de 20 versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Así que repito, la Biblia no enseña que hayan dos, ni tres dioses, ni cuatro, ni cinco, ni seis. La Biblia es un libro, la palabra técnica es monoteísta. La Biblia enseña que hay un Dios y ya, hay un Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Bueno, si no está de acuerdo con eso, usted no está de acuerdo con la Biblia, pero léala y verá que la Biblia sí enseña que hay un solo Dios. Esa es la doctrina del monoteísmo. Bueno, esa doctrina del monoteísmo tiene sus implicaciones. Resulta que si hay un solo Dios, y si es verdad que no fue formado otro ni antes ni después, entonces ese único Dios debe ser el mismo siempre, porque no va a crear un Dios después ni un Dios antes. Solo hay uno y ya. Así que eso entonces comienza a complicarse cuando usted en el Nuevo Testamento comienza a escuchar, por ejemplo, que de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. O cuando usted escucha un versículo, lee un versículo que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos mete una frase allí que causa problemas y dolor de cabeza para muchos, y es la expresión hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, como algunos ven hijo de Dios, piensan de otra forma, que no está en la Biblia. Piensan en un Dios hijo. Y un Dios hijo, usted lo podrá buscar en todas las versiones de la Biblia si quiere, no lo va a conseguir. ¿Por qué no hay un Dios hijo? Porque no hay más que un Dios. Y un Dios hijo, pues implica que haya otro Dios. Un Dios y otro Dios.
que empezó en algún momento, pero no, la Biblia no habla por ningún lado de un Dios hijo, sí habla del Hijo de Dios. Eso es otro asunto. Entonces, le digo, se complica la creencia porque dicen, ¿y quién es Jesús entonces? Si hay un solo Dios, ¿quién es Jesús? Pues ya le leí 2 versículos que hablan de quién es Jesús. Hace unos días escribí un pequeño devocional de 1 minuto y medio que hablaba de quién es Jesús en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis usted puede encontrar, pues me demoré 1 minuto y medio leyéndole todos los títulos que hay en el Apocalipsis y creo que no lo leí todos tampoco, acerca de Jesús. Jesús es el Dios Todopoderoso. Jesús es el Alfa y la Omega. Jesús es el principio. Jesús es el que era, el que es, el que ha de venir. Jesús es el que vive, el que estuvo muerto, pero es aquí que vive por los siglos de los siglos. Jesucristo es Dios. En el Antiguo Testamento no se había dado a conocer su nombre, pero en el Nuevo Testamento se reveló el nombre. Entonces esa es una implicación de esa doctrina monoteísta. Si usted de verdad cree que hay un solo Dios, pues debe creer que ese mismo Dios es el mismo siempre, no que haya otro Diosito más adelantico, ni antes ni después hubo, solamente hay un Dios y ya. Eso es lo que la Biblia enseña. Esa doctrina, pues hoy en día aquí la conocemos nosotros como la doctrina de la unicidad de Dios, que hay un solo Dios y que ese Dios único se ha revelado de muchas formas, pero la máxima revelación de ese único Dios, como Él se dio a conocer, es a través de Jesucristo. Es decir, ese único Dios se hizo carne y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o el que iba a citar la hermana ahora sí. Que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No dice el Dios Hijo, porque repito, no existe un Dios Hijo. Un solo Dios que se hizo carne y apareció en esta tierra para oficiar la redención. Y entonces ese único Dios tiene un nombre. Ahora sí la hermana iba a decir un versículo por allá también que habla del nombre. Entonces fíjate cómo una doctrina va derivando en otra y en otra. Tiene sus implicaciones. Si creemos de verdad que hay un solo Dios, como la Biblia lo dice, pues aceptémoslo. Hay un solo Dios, el Dios del Antiguo Testamento debe ser el mismo Dios del Nuevo Testamento, no como algunos piensan, no, es un Dios Jehová del Antiguo Testamento y un Dios Jesús del Nuevo Testamento. Uno de esos señores inventó la doctrina de que el Dios Jehová era malo y el Dios Jesús era bueno. Pero resulta que no, la Biblia sí enseña que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Ese conflicto fue el que se fue gestando en estos días y ya vamos a ir a estos eventos de 1906 a 1916. Pero permítame entonces llegar a la conclusión de la doctrina del bautismo. Entonces tenemos la doctrina de la unicidad de Dios, tenemos la doctrina del nombre de Dios. Nosotros sabemos que hay un solo Dios y hay un solo nombre para ese Dios, porque la Biblia así lo profetizaba, ¿no? En aquel día Jehová será uno o el Señor será uno y uno será su nombre. ¿Y el nombre es cuál? Jesús. Jesús. Por eso quería cantar el coro aquel, le mandé el himno. Jesús es el nombre más grande que hay. Pueden haber muchos títulos bonitos, Shaddai, Elohim, Adonai, ¿qué más? A ver, del Antiguo Testamento, Jehová Rafa, Jehová Jireh. Pero no hay ningún nombre más bonito, ni más importante, ni más sonoro, ni más sublime que el nombre de Jesús. Jesús es el nombre que está por encima de todo nombre. Es el nombre revelado para salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este Jesús, dice él antes de ese versículo, dice, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Entonces está la doctrina del nombre. Hay un Dios y hay un nombre. Su nombre es Jesús, el nombre más grande. Ahora llegamos a la otra, la fórmula bautismal, el nombre que se debe invocar a la hora de ser bautizado alguien. Entonces son 3 doctrinas, fíjese, la unicidad de Dios, la doctrina del nombre de Dios y la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús.
Pues la Biblia enseña que la gente que se bautizó desde Pentecostés en todo el periodo de la iglesia primitiva, se hizo esos bautismos en el nombre de Jesucristo. Páseme la siguiente diapositiva, Daniela, por favor. Este hermano de quien ya hablamos la vez pasada se llamó Carlos Parham, ¿no? ¿Ustedes recuerdan algo de Carlos Parham? Fue el que comenzó a predicar en Topeka, Kansas, en el Instituto Bíblico, que es una tarea, y le dijo a los hermanos, háganme el favor y miren en la Biblia si de pronto hay por ahí alguna doctrina o alguna parte de la Biblia donde hay alguna evidencia. ¿Cómo sabemos que alguien está siendo lleno con el poder del Espíritu Santo? Y entonces una de sus alumnas, la hermana Agnes Osman, dijo, sí hay una manera, y es que se hablaba en otras lenguas. Y además hay un método también, imponga las manos sobre mí y yo recibiré el bautismo del Espíritu Santo. Y el hermano oró y la hermana habló en lenguas y hubo un avivamiento grande allá en Topeka, Kansas, y eso fue lo que se fue expandiendo por todas partes, ¿no? Pero no era que ahí comenzaba, ya habíamos visto atrás un montón de gente que había hablado en otras lenguas, por acá, por estos lados también, en el norte, la costa este de los Estados Unidos, acá en el norte, también en las Carolinas, también en Tennessee, en varios lugares la gente estaba hablando en lenguas. Pero repito, un poquito, esto es famoso porque hubo un escritor que apuntó bastante, hizo público eso, si no, pues tampoco conoceríamos mucho de eso. Pero de cualquier manera, este hermano, Carlos Parham, que les había contado que él tenía una manera de enseñar. Habría un instituto bíblico, allá está también nuestro instituto bíblico, se llama ibipul.org, el de la iglesia IPUL. Si usted quiere estudiar, matricúlese allá, en el instituto bíblico, y estudie con nosotros la palabra de Dios. Los maestros son pastores de nuestra iglesia. Bien, después de la propaganda, seguimos acá. Carlos Parham decía, vamos a estudiar, pero en ese instituto bíblico el único libro de texto es la Biblia, nada más. Entonces nada más estudiaban la Biblia, ese era el libro de texto, o sea, no tenía que comprar más libros. No le decían, compre la teología de no sé quién, compre el libro, no, compre la Biblia y vamos a estudiar la Biblia. Eso era lo que él estudiaba, la Biblia. Ese señor, Carlos Parham, entonces era muy dado al texto bíblico y él descubrió en la Biblia que los bautismos que se oficiaban en la iglesia se hicieron todos en el nombre de Jesucristo y ninguno se hizo invocando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ese señor Carlos Parham, a todo el que bautizaba, lo bautizaba en el nombre de Jesucristo. Páseme la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está el hermano Carlos Parham bautizando en Galena, Kansas, en 1903. Bueno, esa foto dice ahí que fue editada por software, ¿no? Pues, obviamente no había fotografía color en esa época. Pero él estaba bautizando en esos años en el nombre de Jesús. Era la manera como él bautizaba. No era el único que bautizaba de esa manera. Habían otros hermanos que también bautizaban en otra manera. Pero la historia ahora va a ser a la inversa, no la unicidad de Dios, la doctrina del nombre y la doctrina del bautismo, sino de aquí para arriba. Entonces, la doctrina del bautismo, la doctrina del nombre y finalmente la unicidad de Dios. Y así fue como se fue en estos días desarrollando. Pero no vaya a pensar usted ni por un instante, o sea que apenas la gente comenzó a bautizarse en agua en el nombre de Jesús en 1903. No, hermano. Eso toda la vida desde Pentecostés hasta nuestros días la gente se ha bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Como toda la vida desde Pentecostés hasta nuestros días la gente ha creído también en el monoteísmo de la palabra de Dios. Como toda la vida también desde Pentecostés hasta nuestros días la gente también ha recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Siempre ha habido eso, pero no en la corriente oficial que se conoce como la tradición cristiana, pues, sino en los que ellos llaman algunos los ¿cómo es la palabra? Los que no creen, que son tildados de herejes, ¿no? Herejes, llaman herejes. Pablo decía, según el camino que algunos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Nuestra línea no va por la tradición, sino va por ahí, por las orillas, por aquellos que llaman herejes. Siempre había gente bautizada en el nombre de Jesús, siempre había gente creyendo en la doctrina del único Dios. Siempre había gente recibiendo el bautismo del Espíritu con la evidencia física de hablar en otras lenguas. Pero estamos en este periodo, entonces por eso usamos esa fecha, no porque ahí comenzara,
Pero ese señor, Carlos Parra, ese hermano, entonces bautizaba de esa manera. Y él fue el que su iglesia pues llamaba la Misión de la Fe Apostólica, y así también se llamó allá en Azusa Street. Recuerden que ese señor William Seymour también asistía a su instituto bíblico y fue luego a predicar a esa localidad. Repito e insisto, como él habían varios que bautizaban en el nombre de Jesús. Sin embargo, todavía no habían comprendido del todo, sino que repetían, no, porque en la Biblia está, entonces yo lo hago de esa manera, porque eran muy pegados al texto bíblico. Pero no habían del todo desarrollado, digamos, la doctrina tal y como la predicamos hoy en día. Entonces, esta es su historia. Más adelantico, páseme, hermana, la siguiente, ahí, quedémonos ahí. Esto fue entre 1906 y 1913. Entre 1906 y 1913, muchas iglesias pentecostales había por todo Estados Unidos, de varias denominaciones, algunas conocidas, otras no conocidas. Había muchas. Usted puede imaginar Estados Unidos de 1906 o 1910, no era ni parecido a lo que era hoy. Había muchos grupos pequeños y varios de esos grupos hablaban en otras lenguas, como evidencia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Ya hemos mencionado en otras oportunidades algunos. Les decía, en Carolina del Norte, una iglesia de la santidad, después se llamó Iglesia de la Santidad Bautizada en Fuego. En Cleveland, Tennessee, no en Ohio, sino en Tennessee, estaba la Iglesia de Dios. Había otra iglesia llamada la Iglesia de Santidad Pentecostal. La Iglesia del Tabernáculo Presbiteriano, hablaban en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo. La Iglesia de Dios en Cristo, no sé si usted ha oído de esa iglesia, la Iglesia de Dios en Cristo. Yo me detengo acá porque en Baltimore yo predicaba en una iglesia de solo morenos, en una iglesia americana, y se llamaba así, Iglesia de Dios en Cristo, en inglés obviamente, ¿no? Iglesia de Dios en Cristo. Entonces yo hablé con el pastor, el hermano Torrain, y le pregunté de dónde había salido, y me dijo, no, desde Azusa Street. Yo le dije, pues nosotros también venimos desde Azusa Street. Yo le regalé un librito para que él lo leyera acerca de nuestra creencia, un libro que escribió el hermano Bernard, el presidente de la Iglesia Internacional, en inglés para que él lo leyera. Pero me llamó la atención porque yo no le había puesto cuidado a esa iglesia, Iglesia de Dios en Cristo. Y sí, está desde 1800, fue de las primeras iglesias solo de morenos. Y luego él dijo, bueno, luego nos dividimos de las asambleas por cuestiones de etnia y todo. Sabe que en esa época también era muy complicado el conflicto racial. Entonces, los morenos y los americanos blancos no era que andaran muy juntos. Pero habían iglesias, así como esta Iglesia de Dios en Cristo, la Iglesia de la Misión de la Fe Apostólica, que era la iglesia del hermano Carlos Parra, y otros más que también fundaron iglesias, discípulos suyos. La Iglesia de Dios en Portland, Alabama, las asambleas pentecostales, se llamaban así varios grupos también, las asambleas de Dios, la Iglesia del Evangelio Completo y otras. O sea, la lista es larga. Pero entre 1906 y 1913 había por todas partes iglesias que predicaban así. No había distinción entre trinitarios, unicitarios, no. La gente hablaba en otra lengua, ya era pentecostal. Y algunos de esos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Otros bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En 1913 se hizo un campamento en una localidad llamada Arroyo Seco. Hoy es un parque, creo, Parque Arroyo Seco. Parque natural que queda entre Pasadena y Los Ángeles, allá en California. Allá se hizo un campamento en abril de 1913. Convocaron a todos los pentecostales, los que quisieran ir. No importa la denominación, no importa, porque no había ninguna organización. Así como hoy en día que Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, somos 100 iglesias y vamos a estar en convención la otra semana. Les esperamos a ustedes también en la convención, hermanos. Pero no era así en aquella época, eran iglesias locales nada más. No, Poughkeepsie y tal, todos solos. Entonces se convocaron y algunos fueron a ese campamento. Entre esos que fueron venía gente hasta de Canadá. Aquel hermano que está allá, McAllister, él venía de Canadá, un pastor canadiense. La estrella en ese campamento, la predicadora, era una mujer.
Recuerden que hemos hablado acá también del protagonismo de las mujeres en la iglesia pentecostal. Era una mujer que estaba predicando, Dios la usaba para hacer milagros tremendos. Ella era la conferencista, la principal en esa campaña evangelística. Pero habían pues otros hermanos también, pastores allá invitados y que estaban compartiendo. Y a este hermano Macalister de Canadá le pidieron que predicara en un servicio en el que se iban a hacer bautismos después del servicio. Entonces este hermano canadiense se paró y comenzó a predicar y comenzó a mostrar por la Biblia que no había ningún registro bíblico de un solo bautismo que se hubiese hecho invocando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que todo bautismo que está en la Biblia registrado se había hecho invocando el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesús. Y él explicó, esta es la fórmula que debemos usar para bautizar. Ese mensaje fue un mensaje, ¿cómo decimos? Polémico, generó polémica. Un misionero chino se paró y vino hasta donde estaba él y dijo, no predique esa doctrina, o es que usted es seguidor nombró a un fulano. Había muchos que predicaban esa doctrina, no era él solo tampoco. Ya saben, de Parham, él también predicaba y otros más. Un predicador famoso allá en Los Ángeles, de apellido, creo que se escribiría en español, sería como Esquiles, algo así. Él era un predicador famoso que predicaba esta doctrina y entonces el chino, el misionero de la China le dijo, no predique eso. Pero eso generó confusión y generó malestar entre algunos y expectativa en otros. Había un hermano que venía de Alemania, este hermano John, no sé cómo se leerá ese apellido, pues digamos que Chape, ¿no? Ese hermano John Chape quedó impactado con esa enseñanza y entonces ese hermano se puso a orar esa noche. Se puso a orar y a hablar con Dios. Estaba en un campamento. Páseme la siguiente diapositiva, hermana Katrina, por favor. Esta es una figura que apareció en 1983 de más o menos cómo fue el campamento en aquella época. Era una carpa, era un campo, había una carpa y ahí se metían a predicar en esa carpa. Entonces ahí estaban predicando y habían puesto pues una calle improvisada que llamaban la calle Aleluya, la avenida Aleluya, ¿no? Y la gente pues dormía alrededor de esa carpa. Eran varios días de campamento. Más o menos me imagino yo como unos retiros de los que he asistido allá en Colombia, que la gente se va de las ciudades para el campo y viven allá alrededor de la carpa como en el tabernáculo y en el tabernáculo hacen los cultos. Algo así me imagino yo, en aquella época, por supuesto. Entonces el hermano no pudo dormir esa noche, él se pasó la noche orando y pidiéndole a Dios, Dios, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo es que debemos bautizar? Y comenzó a orar y a pedirle al Señor y ese mensaje del hermano Macalister le había llegado y le sonaba y él oraba hasta la madrugada, no durmió esa noche, pues en la madrugada lo tomó el Espíritu Santo y pasó por toda esa avenida corriendo y gritando por la avenida Aleluya. Y él gritaba, Jesús es el nombre, Jesús es el nombre. Y comenzó a gritar y a gritar y a gritar, Jesús es el nombre. Y después comenzó a explicar, el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen un nombre. Jesús es el nombre, Jesús es el nombre. Y eso pues, confundió más a la gente todavía. Y había otro hermano, devuélvamela por favor, Daniela, no creo que está adelante, la siguiente, pero otra vez. Este hermano venía de Australia, o era australiano, no sé si venía de Australia o estaba por acá predicando, pero era australiano por lo menos. Creo que estaba en Canadá también. Entonces este hermano de apellido Ewart, él quedó impactado con lo que había pasado en el campamento. Y como él estaba en Canadá, también invitó a Macalister, venga y explíqueme mejor lo que usted está predicando, hermano. Macalister fue a su iglesia y comenzó a predicar, creo que pasaron una semana juntos y él se quedó conmovido, o sea, compungido y convencido de la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús. Y este hermano era más bien como académico, estudiadito, y comenzó a escribir y comenzó a estudiar y a juntar versículos y llegó a la conclusión entonces de que el bautismo en el nombre de Jesús era bíblico, era auténtico, era genuino y era el que debía predicarse. Porque sí, el nombre, como aquel alemán de quien él nunca escribió, dice un hermano, él nunca mencionó a aquel alemán que había gritado esa noche en el campamento, esa madrugada, como aquel alemán decía, Jesús es el nombre, él también llegó a la misma conclusión y lo apuntó con versículos y comenzó a propagar de manera escrita esta doctrina del nombre
de Dios, el nombre Jesús, el nombre oculto en el Antiguo Testamento, el nombre que no fue revelado, el nombre que se había prometido. Mi pueblo sabrá mi nombre, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Y él comenzó a explicar que el nombre era Jesús. Así que Jesús no era otro, sino el mismo Dios manifestado en carne, dándonos a conocer su nombre. Citaba textos como el que la hermana puso de Efesios 4:5. También citaba textos como Colosenses 2:9 y 10, que dice: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que este hermano comenzó a explicar muy bien la doctrina del nombre de Dios. No, nada más hay un solo Dios. Y ese Dios se llama Jesús. Y por eso el bautismo en la Biblia es en el nombre de Jesús. Pero pasó el tiempo, vamos a la siguiente, ya voy a terminar. Y en el siguiente año, en el 1914, en el siguiente año, los hermanos una vez convocaron otra vez a una conferencia así nacional a los que pudieran ir, y fueron creo 300, pero esa vez nada más pastores, porque querían organizarse. Ya vieron que podían asistir a un campamento, que querían como juntarse. Habían varias motivaciones, ¿no?, históricas por las cuales les convenía estar asociados, tener como una agremiación, tener alguien que estuviera unas credenciales, así como la que nos dan a nosotros para predicar. Así que uno dice: yo soy pastor de esta iglesia, mire, aquí está. Y entonces con esa credencial de predicador no pagaban, por ejemplo, pasajes en el ferrocarril, que era muy usado en aquella época, y a los pastores no les cobraban. Entonces una tarjetica les ahorraba dinero para moverse en el transporte público, que era, repito, el ferrocarril, y además también les evitaba prestar servicio militar o cualquier complicación militar, porque soy clérigo, yo soy pastor, entonces no tengo que ir a eso. Habían vientos de guerra, ya recuerden que la Primera Guerra Mundial fue por ahí, por esa época, y los hermanos pues querían estar seguros. Así que habían varias, uno piensa, motivaciones seculares, pero de todas maneras Dios se estaba moviendo allí en medio de todo esto. Fueron como 300 hombres, y entonces de varias iglesias de esas y otras más, y llegaron a la decisión de fundar una asociación, no me acuerdo cómo llamaron, pero no era asociación exactamente, como que una convención de pastores, algo así. Y llamaron a esa convención a Asambleas de Dios. Por eso es que las Asambleas de Dios son tan antiguas. Todavía el nombre de Asambleas de Dios lo tiene una iglesia pentecostal, y son muy antiguas. Pero esa agremiación tenía hermanos de todas las creencias. O sea que había hermanos que creían en el bautismo en el nombre de Jesús, otros que creían en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, otros creían que el nombre era Jesús, otros que no, que era sin nombre, otros que creían que hay un solo Dios, y otros que decían sí, pero tiene 3 personas en él. Ya, en fin, ahí estaban todos y no discutían mucho por eso. Ese año sacaron ¿cómo se llama?, una declaración, y entre esas estaban pues que iban a ser solidarios, que no iban a discutir por doctrina, en fin. Pero eso no fue tan cierto, porque al año siguiente, en el 2015, pues la doctrina del nombre, la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús, la doctrina de los unipentecostales, como en esa época se conocía, fue creciendo, y ellos vieron eso como grave. Entonces, estos señores que eran los líderes de esa iglesia, eso usted lo puede verificar ahí en internet facilito, los líderes de esta iglesia, el hermano Bell y el hermano Goss, digamos, en español, estos hermanos dijeron: no, tenemos que frenar esto. Esa es la nueva revelación, esa nueva doctrina. Eso nos va a causar daño. ¿Cómo nos van a quitar la creencia en la doctrina de la Trinidad? Y entonces organizaron una conferencia en el 1915, y en el 1915 habían unos hermanos que 14, perdón, a finales, después de esa conferencia, ellos se organizaron y entonces debatieron públicamente, pero no llegaron a ningún acuerdo. No llegaron a ningún acuerdo y sacaron un escrito que iban a ser tolerantes, que en una futura charla iban a debatir más de esto. Pero ocurrió algo insospechado para esa época. En la siguiente conferencia, que fue como a finales, creo, de ese año, hubo otra que se hizo así urgente, porque ese hermano que era el presidente de la asociación, que llaman ahora superintendente, los americanos, ese hermano se había convertido a la doctrina
del unipentecostalismo, como se conocía en aquella época. O sea que él ya no comenzó a predicar acerca del bautismo en los títulos, sino que predicaba en el bautismo en el nombre, creía que el nombre de Dios era Jesús y creía en un único Dios. El señor Bell también era muy académico y escribió varios libros. Se pueden conseguir todavía, están en inglés lamentablemente, pero se pueden traducir poco a poco. Y entonces él explicaba, no nos digan que estamos dejando de creer en el Dios Padre, porque creemos en el Dios Padre. Pero no nos digan que dejamos de creer en el Espíritu Santo, porque creemos también en el Espíritu Santo, pero creemos que ese único Dios se ha revelado en Jesucristo, que no es un Dios hijo, sino que es el Hijo de Dios que nos ha dado a conocer su nombre. Y él escribió esas doctrinas que realmente pues, son como las que predicamos todavía hoy en día. Y entonces ellos eran los líderes. Este hermano Howard Goss llegó a ser el primer presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, primer superintendente, como dicen ellos. Y este hermano Goss además había sido bautizado en agua en el nombre de Jesucristo por el hermano Parham. Carlos Parham lo bautizó en 1903. Allá en la foto que mostramos, este hermano fue bautizado en agua. Y en 1906, este hermano Goss recibió el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, viajando en tren. En el tren iba viajando y él iba orando, Señor, yo necesito que me llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Había como un anhelo, como una pasión, como una sed. Y ahí en el tren, sentado en el tren, comenzó a hablar en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo. Así que ese hermano, pues, aunque estaba ahí metido en la organización, ahí estaban todos, pero él creía, pues, en la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Finalmente, y ahí terminamos por hoy, finalmente se hizo entonces una reunión extraordinaria, una reunión para tratar el asunto. Creo que fue en abril también de 1916, pero esta vez fue en otra ciudad, en la ciudad de donde está San Luis, en el estado de Missouri, allá donde están los cuarteles generales de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Allá se hizo una asamblea, la cuarta convención nacional, convención general de la Asamblea de Dios, y en esa cuarta convención se trató este puntico. A estos hermanos los sacaron, los echaron, porque los del liderazgo, digamos, de la Asamblea de Dios siguieron creyendo en la doctrina de la Trinidad, siguieron creyendo que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, así, y no en el nombre de Jesús. Y esos hermanos dijeron, no, definitivamente nosotros creemos que es en el nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre de Dios y porque no hay más que un solo Dios que se ha manifestado de diferentes maneras. Total, comenzaron todos a cantar una canción muy famosa, muy conocida, usted seguramente la habrá oído o hasta la habrá cantado, que dice, Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿Habían oído antes? ¿Alguna vez? ¿No? Bueno, nunca han sido trinitarios, gracias a Dios, pero de todas maneras esa canción existe, muy antigua. La entonaban todos ahí, y mientras la entonaban iban saliendo los hermanos de la doctrina de unipentecostalismo, como se conocía en aquella época, y de 500 que habían salieron como 125, o sea, el 25% salieron allá a la calle, allá se quedaron ellos solos allá, pues rechazados por la Asamblea de Dios, y obviamente van a fundar también una organización para ellos, y de ahí continuaremos Dios mediante en otra enseñanza. Esto les estoy contando, hermanos, para que usted y yo comprendamos bien la historia de este siglo pasado, pues, y cómo es que llegamos hasta nuestros días. Pero repito e insisto una vez más, no vaya a pensar usted, entonces la iglesia apenas comenzó en 1916. No, la iglesia comenzó el día de Pentecostés en Hechos 2. Solamente que no había una organización como la que conocemos hoy en día que agremiara así pastores y todo. No, eso es más bien nuevo. Pero siempre ha habido creyentes, siempre ha habido gente que ha creído bíblicamente en la doctrina del monoteísmo cristiano, en el bíblico, en la doctrina del nombre de Jesús como el nombre revelado para salvación, el nombre del único Dios, y en la doctrina del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Siempre han existido a lo largo de toda la historia.
así como han existido también gente en toda la historia que ha sido bautizada con el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Entonces no se le ocurra pensar que en 1916 y no ha comenzado todavía la iglesia pentecostal, no, eso comenzó el día de Pentecostés, pero estas organizaciones para llegar hasta 1937 lo vamos a ir viendo poco a poco cómo se fueron dando y cómo llegó el misionero Axel Werner Larsen en 1937 a Colombia a llevar la doctrina y de ahí se diseminó para otras partes. Había una característica en aquella época que todavía hoy se repite en algunos lugares. La gente que era bautizada en el nombre de Jesús o de Jesucristo para perdonar sus pecados salía del agua hablando en otras lenguas, siendo llena con el poder del Espíritu Santo. Y con eso varios vieron que Dios estaba confirmando que el bautismo realmente era no en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. El año pasado yo hice un ejercicio muy facilito en el campamento, muy sencillo para comprender esto, hermanos. Yo dije, hermano, supóngase que usted me pide un favor a mí y entonces yo le digo a usted, bueno, yo le hago ese favor, pero sin embargo usted tendrá que traerme la firma de el director del programa Reflexionando con Dios. Me tendrá que traer la firma del director de Reflexionando con Dios y de el conductor del programa La Pediatra en el Hogar, y me tendrá que traer también la de ¿qué más fue el otro ejemplo que coloqué? No me acuerdo, el administrador de empresas, digamos. Y entonces yo les pregunté, ¿cuántas firmas me debían traer? ¿Ustedes qué creen que dijeron los hermanos? No, dijeron 3. Porque ellos no conocían de quién estaba hablando yo. Ustedes me dicen una porque ustedes tal vez ya tienen en mente a la persona y la conocen. Esos hermanos, como eran los hermanos de la congregación de donde el hermano Julio Manjarres, no sabían de quién estaba hablando yo. Pero ustedes sí saben de quién estoy hablando yo, ¿verdad? ¿Por qué dijeron que una? ¿La firma de quién? Del hermano Roberto Tello. Pero los que le conocen a Roberto Tello saben que la firma que yo estoy pidiendo no son 3 firmas, sino una firma, porque el que es el conductor del programa tal es el mismo director del otro y es el mismo tal, y es una firma nada más. Pero quienes no le conocen dicen, no, 3 firmas nos están pidiendo. Y no, yo es la firma singular. Pues el versículo que leímos primero, si usted me lo puede poner allá para terminar, Catrina, Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo que el ejemplo que acabé de colocar. Quienes no le conocían dijeron, tenemos 3. Tenemos que tener el nombre del Padre, quién sabe cuál será, el nombre del Hijo, que es Jesús, y el nombre del Espíritu, que menos, no sabemos, porque es un espíritu. No son 3, es uno solo, en diferentes manifestaciones, y su nombre es uno, Jesús. Por eso, apenas 10 días después, una semana larguita después, cuando cayó el Espíritu Santo sobre los 120 en Jerusalén, Pedro se puso en pie y dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y no encuentra usted ni un solo bautismo registrado en la Biblia hecho en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son títulos nada más. Ahí no está el nombre. Ahí dice, consigan el nombre. Pero los discípulos sabían cuál era el nombre del Padre, porque Jesús le había dicho, bueno, ustedes me piden que les muestre al Padre. Quien ve a mí, ve al que me envió. Yo y el Padre uno somos. Así que si Jesús y el Padre son uno mismo, pues ¿cómo se llama el Padre? Pues Jesús también. Y ellos sabían que el Espíritu Santo no era otra persona distinta al Padre, porque María, lo contaron ellos mismos los evangelistas, nos cuentan acá que cuando el ángel se apareció le dijo, vea José, María está embarazada, pero está embarazada del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el mismo Padre eterno. Ellos tenían clarito eso en la mente. Dijeron, no nos están pidiendo 3 nombres. Ellos, como lo conocían, sabían que el nombre era Jesús.
y en obediencia a este mandamiento hicieron su bautismo también, todos en la Biblia, en el nombre del Señor Jesús. Por eso esta semana les mandé una preguntita. ¿Qué haría usted si descubriera que no está bautizado correctamente? Si usted no está bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, no tiene el bautismo que está en la Biblia. Tendrá el que ha seguido la tradición, que no conoció al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero si le conoce, se bautizará en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Vamos a estar en pie, tengan la amabilidad, y vamos a hacer una oración. Y vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude y nos dé entendimiento y revelación a todos. Bendito Dios.